sintonizados para ver la sesión 128 del ciclo 16 del seminario Repensar las Matemáticas. Esta tarde nos acompaña el profesor Gilberto y con quien vamos a generar el diálogo, la profe Teresa. Quiero darle el paso a la profe Teresa, no sin antes leer algo sobre su perfil. La profe Teresa es doctora en educación, con énfasis en educación matemática de la Universidad del Valle. Es magíster en educación, con énfasis en educación matemática. Especialista en educación, con énfasis en educación matemática y licenciada en matemática y física, también de la Universidad del Valle. Cuenta con experiencia en educación, participación en diferentes procesos de formación de maestros e instituciones educativas, tanto privadas como oficiales, así como en la formación disciplinar en matemáticas de instituciones de educación superior hasta la fecha. Se ha desempeñado durante 14 años como docente de tiempo completo de matemáticas y cursos de formación en el campo de la educación matemática en diferentes universidades. Ha sido gestora y asesora de proyectos de formación en el campo de la educación matemática, en diferentes proyectos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ha liderado procesos de mejoramiento de la enseñanza de las ciencias de la matemática y actualmente es coordinadora del programa de la maestría de enseñanza de las ciencias naturales y exactas y matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Y un pequeño hecho que de pronto puede ser menor, pero pues que vale también la pena allí traer a colación. Bueno, también hemos pertenecido al mismo grupo de investigación interdisciplinar en la pedagogía del lenguaje y las matemáticas, GIPLIN. Creo que el profesor Gilberto también lo ha sido. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestros vínculos. Profe Teresa, le doy el paso. Bienvenida. Bueno, gracias William por tu presentación. Bienvenidos a todos los maestros que nos acompañan en este seminario de Repensar las Matemáticas. Hoy tenemos un seminario, una conversación muy interesante alrededor de la cognición y el pensamiento numérico. De William puedo contarles que es mi compañero dialogante, que es licenciado en magíster de la Universidad Distrital, Universidad Francisco José de Caldas, que es consultor nacional de matemáticas de la editorial Norma, que está participando en un proyecto sobre problemas y decisiones de los profesores de matemática en esta época de pandemia. Ha participado en programas de investigación y proyectos relacionados con el desarrollo didáctico y acogimiento de la diversidad. Ha participado también en diferentes congresos nacionales e internacionales. Y como él lo dijo, actualmente pertenecemos al grupo de GIPLIN, donde nos interesa la pedagogía del lenguaje y las matemáticas. Y por supuesto, hoy nos acompaña en este diálogo el doctor Gilberto Obando, que maravillosamente lo conozco desde mi pregrado, la maestría, y ha sido compañero mío del doctorado interinstitucional. Y los invito a que veamos su semblanza y conozcamos un poco del recorrido y la formación del profesor Gilberto Obando. Su formación profesional estuvo a cargo de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, donde estudió una licenciatura en matemáticas, una maestría en educación con énfasis en educación matemática y un doctorado en educación. Inició en la Universidad de Antioquia, específicamente en la Facultad de Educación, donde ha sido profesor, investigador y jefe del Departamento de las Ciencias y las Artes de 2014 a 2016. Además, fue presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Matemática Educativa desde 2013 hasta 2015. Actualmente es miembro de los grupos de investigación Matema de la Universidad de Antioquia y del grupo de investigación interdisciplinaria en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su línea de investigación es el pensamiento numérico. También viene desarrollando estudios en educación STEM para la educación básica.
Todos sus conocimientos han sido plasmados en diversos artículos científicos y en libros publicados en Educación y Cultura de Antioquia en el año 2006, titulados Pensamiento numérico y sistemas numéricos, Pensamiento variacional y razonamiento algebraico, Pensamiento métrico y sistemas de medidas, Pensamiento espacial, así como el artículo Investigación sobre cognición y pensamiento numérico en Colombia. El día de hoy tendremos la oportunidad de repensar las matemáticas con el reporte de investigación sobre cognición y pensamiento numérico en Colombia, publicado en 2020, Studies in Psychology. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Gilberto Obando, al seminario Repensar las Matemáticas. Listo, muchísimas gracias. Esta fue la membranza del profesor. Primero que todo, antes de poder iniciar nuestro diálogo, queremos recordarle a las personas que están conectadas que estamos atentos al foro de discusión para que por favor dejen allí sus preguntas, los estamos leyendo y de esa forma poder irlas integrando en nuestro diálogo. Asimismo, las personas que están viendo la transmisión desde YouTube, para que dejen allí sus comentarios y sus preguntas, siéntanse libres para poderlas integrar a esta sesión, ¿vale? Ahora sí, profe, Teresa, bien pueda. Listo. Gilbertico, para que empecemos este diálogo, reconocemos en toda la literatura internacional y en los trabajos que por supuesto tú has adelantado en nuestro contexto colombiano alrededor de lo numérico. Quisiera que nos profundizaras un poco cómo se han analizado esas rupturas o falta de continuidad en esa transformación cualitativa de esos razonamientos aditivos, eso aditivo que usualmente se centra en situaciones de acumulación, de aumento o disminución, hacia los razonamientos multiplicativos, y en ese análisis que tú has hecho, ¿qué papel tiene en este proceso el trabajo que se realiza sobre las magnitudes, sobre las cantidades de magnitud o las relaciones entre magnitudes, como para tener o para empezar a concebir en un primer plano esas relaciones de covariación entre esas cantidades? Tere, muchas gracias. Y bueno, antes de iniciar este diálogo con esta pregunta tan difícil, pues agradecer la invitación y pues agradecer la oportunidad de estar aquí con colegas y amigos de toda la vida en esta discusión y en esto que nos apasiona, porque de verdad que ese es el punto claro. Mira, yo creo que en esa conceptualización, digámoslo allí, que es pertinente en términos de lo que llamamos lo aditivo y lo multiplicativo, para referir como de manera genérica estos dos grandes campos o líneas de pensamiento sobre las cuales se puede estructurar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas dependiendo de cómo lo miremos. Yo creo que habría que distinguir como dos escenarios, digamos, que son, bueno, pues se podrían distinguir muchos, pero me interesaría ahorita por la temática y lo que queremos discutir, como que los centremos en dos escenarios. O sea, a mí me parece que lo que ha pasado en la escuela en relación a la enseñanza y en relación a los procesos que se movilizan en el aprendizaje con respecto a todo el campo de lo aditivo, todo el campo de lo multiplicativo, es muy distinto a cómo ha circulado en la investigación. Me parece que en la escuela pasamos muy rápido por esos procesos de aprendizaje de la multiplicación y de la división y de la suma y la resta para diferenciar lo aditivo. Y quizás pasamos muy rápido también creo que sobre eso tendremos oportunidad de hablar un poco más adelante, por la misma fuerza de la tradición sobre la manera como está estructurado el currículo en nuestras instituciones educativas. Pero en la investigación en educación matemática la cosa ha sido un poco distinta, digámoslo así. Yo creo que lo primero que hay que recordar es que cuando hablamos de investigación en educación matemática, pues bueno, uno se puede ir tan lejos como quiera,
Podríamos irnos hasta comienzos del siglo pasado con Felix Klein y todos sus trabajos, y hay quienes dicen que ahí inició la educación matemática. O bueno, podríamos irnos tan lejos hasta los griegos, porque pues ellos también tuvieron claro que las matemáticas había que enseñarlas, y también hay cosas allí interesantes en el trabajo de eso. Pero no, yo me voy a ubicar en los años 60, donde podríamos decir finales de los 50 y comienzos de los 60, donde uno podría decir, por ahí empezó como esta era moderna de la educación matemática que conocemos hoy en día. Y quiero llamar la atención sobre el hecho de que los trabajos pioneros en esas décadas de los 60 y de los 70 en educación matemática fueron desarrollados fundamentalmente por psicólogos. O sea, fue la psicología y de manera muy especial, por lo menos en Occidente, de lo que llamaríamos hoy en día la psicología cognitiva o la línea de las ciencias cognitivas en general. Y yo ahí quiero llamar la atención sobre dos personajes, digo personajes porque son en el sentido amplio de la palabra. Quiero llamar la atención sobre los trabajos de Jean Piaget y los trabajos de Gerard Bernard, el uno maestro del otro, pero que son muy a propósito de lo que estás preguntando en este momento. Mira, el asunto aquí clave es que en los trabajos de Piaget, en este libro que publicó con Barbara Helden en el 57, ay, se me escapó el nombre, ahorita me acordaré, el desarrollo psicológico del adolescente, donde está todo el tema de los procesos formales, ahí hay una distinción bastante clara, bueno, clara entre comillas, entre lo aditivo y lo multiplicativo. Digo clara entre comillas porque el lenguaje de la lógica formal en la que escribía Piaget, una lógica de segundo orden, la hacía bastante oscuro, pero digamos que la distinción entre lo aditivo y lo multiplicativo allí está bastante clara, en términos de que lo aditivo se presenta en términos de esos razonamientos que implican pensar sobre una magnitud, sobre los procesos de variación, de acumulación o de disminución de una magnitud, pero se piensa sobre una magnitud. Por el contrario, lo multiplicativo implica coordinar procesos de variación de dos o más magnitudes, ¿sí? Ese lenguaje, insisto, ese lenguaje lógico en el que Piaget escribió todos sus libros, pues hace muy oscuro hacerle el seguimiento y el rastreo a estas ideas, pero ahí estaba claramente diferenciada esas dos líneas de trabajo. Eso, bueno, y Vernion, en los años 80, cuando desarrolló toda la teoría de los campos conceptuales, que en particular planteó pues, el análisis detallado de los campos conceptuales de las estructuras aditivas y los campos conceptuales de las estructuras multiplicativas, pues de alguna manera retoma estos planteamientos, y él allí sí nos muestra con mucha claridad pues las tipologías de situaciones, los conceptos, los procedimientos, esas nociones de teorema en acto, de concepto en acto que él desarrolla, son ideas muy potentes, y allí con Vernion sí pues vemos con toda claridad esa distinción entre lo aditivo y lo multiplicativo, en tanto que lo aditivo tiene que ver fundamentalmente con esas relaciones parte-todo en una misma magnitud, y lo multiplicativo ya Vernion lo analiza a partir de dos campos conceptuales, uno que él lo llamó el del isomorfismo de medidas, que es el que tiene específicamente que ver con los procesos de covariación entre magnitudes, y el otro que lo llamó el producto de medidas, que es el que realmente tiene que ver con el producto cartesiano y la multiplicación o la división de unidades de medida. Sin embargo, estos trabajos, bueno, si quieren un ejemplito podría ayudarnos, o sea, el enunciado típico, el enunciado típico de una situación aditiva es: Juanito tenía 5 galletas, el perro se comió 3, ¿cuántas le quedaron? Todo, digamos, y eso no, ni siquiera me atrevería a llamarlo un problema, y Teresita me mandaría para las nubes y digo que eso es un problema. Esto es un enunciado. Pero por ahora llamémoslo un enunciado. Esto es un enunciado que evoca una situación, y en esa situación pensamos sobre una magnitud, ¿cierto? Cantidad de galletas. Y a esa cantidad de galletas le pasa algo. En este caso es un proceso de disminución, que hay una acción sobre la cantidad que implica una disminución, pero estamos siempre sobre la misma cantidad. Las situaciones aditivas siempre tienen esa característica, estar pensando sobre una misma cantidad o magnitud, un proceso de acumulación
de variación, pues para que no, a ver, porque a veces acumulación nos hace pensar siempre en aumentar. Entonces, un proceso de variación que puede ser de aumento o de disminución. Pero otro enunciado simple, típico de la escuela, es una libra de sal cuesta 750 pesos, ¿cuánto cuestan 3 libras de sal? Otro enunciado típico de la escuela, yo creo que ese tipo de enunciados pues son típicos en Colombia, pero yo creería que como nos están escuchando gente de toda América Latina, pues seguramente será también típico en otros países de nuestra latitud. Pues bien, si miramos con cuidado ese enunciado, nos vamos a dar cuenta que hay dos magnitudes. Una magnitud que es la que tiene que ver con la sal, las libras de sal, ¿cierto? La cantidad de sal, y otra magnitud que tiene que ver con el dinero. Y permítame llamar magnitud al dinero, ¿sí? Yo sé que eso puede ser altamente polémico y problemático, pero permítame llamar magnitud también al dinero. Y de lo que se trata este tipo de situaciones es de coordinar esas variaciones en esas dos magnitudes, o sea, aumento la cantidad de sal, entonces aumento la cantidad de dinero que necesito, disminuyo la cantidad de dinero, por lo tanto disminuyo la cantidad de sal que puedo comprar. Y en este caso, pues se trata de una variación lineal, pues para ser más específica, hay una correlación lineal entre ese proceso de covariación de las dos magnitudes, es una situación típica de proporcionalidad directa, y nosotros pues la vemos en la escuela como una situación de multiplicación, para ser más exactos. Entonces, mira que desde el punto de vista de la investigación eso está bastante bien diferenciado, pero la escuela no. La escuela plantea, y creo que en esto debe haber también uniformidad, porque los procesos de enseñanza de las matemáticas son bastante uniformes en todo el mundo. La escuela ingresa en los primeros 2 años de la, o sea, voy a hablar desde la primaria, no desde el preescolar, o sea, cuando el niño ingresa al grado primero de primaria, entre primero y segundo, trabaja cuestiones aditivas, y generalmente en el grado segundo o a veces hasta en el grado tercero, eso, ahí no hay pues una línea fija determinada, se empieza a trabajar la multiplicación, pero cuando aparece la multiplicación es como una suma repetida. ¿Sí? La famosa suma de sumandos igual, o sea, la multiplicación como la abreviación de una suma. Y si la multiplicación yo la ingreso a la escuela como la abreviación de una suma, pues no supero lo multiplicativo, sigo anclado a lo aditivo. Tenemos hipótesis de eso por dónde puede venir, pero pues son hipótesis sin verificar, pero estamos casi seguros que tiene que ver con esta apuesta de las matemáticas modernas de los años 60 y de la perspectiva formalista de los axiomas de Peano, que son los que formalizan matemáticamente los números naturales. Si uno mira la definición recursiva de multiplicación que tiene la multiplicación en los axiomas de Peano, pues se da cuenta que es una definición recursiva que finalmente reduce A por B a B más B más B a veces, ¿cierto? Dependiendo, o a la inversa, dependiendo como uno lo mire. Pero detrás de eso también, entonces puede ser que por ahí venga el asunto de ver la multiplicación como una suma de sumandos iguales. Pero hay que tener en cuenta que esa definición recursiva, pues de alguna manera también está pensada es desde la definición euclidiana de suma y de multiplicación, donde lo que nos está diciendo es que A por B es una cantidad tal que esa cantidad C es a uno de los factores como el otro factor es a la unidad. Entonces, claro, ahí está implícito todo el proceso de la coordinación de los dos procesos de variación de los que hablaba hace un momento. Y esto de las magnitudes, que era el otro contexto que decías, entonces, claro, si yo me voy por esta línea formal de las matemáticas, que es la que nos enseñaron en la década de los 60 con las matemáticas modernas, pues yo prescindo de las magnitudes y me voy por la línea de los conjuntos. Y por la línea de los conjuntos, pues es que está organizada toda, digamos, nuestro currículo y nosotros seguimos cargando esa herencia allí para el currículo de la educación básica. Pero el tema de las magnitudes es mucho más profundo y ese tema no está tratado en la escuela, ¿sí? Y quiero referir aquí a otro contexto teórico completamente distinto, que es el de la de lo que podríamos llamar el enfoque histórico-cultural, la línea vygotsiana del desarrollo del pensamiento,
Quiero citar a Davidoff en su libro de la enseñanza escolar y el desarrollo psíquico. Él allí hace un análisis del currículo escolar y dice, estoy hablando de un libro que se escribió a finales de los 80. Sí, o sea, estamos hablando de un poquito más de 30 años, ¿sí? Como unos 35 años más o menos. Y Davidoff allí en este libro él analiza y dice, mire, tenemos un enfoque equivocado en la escuela. ¿Y por qué es equivocado? Porque primero enseñamos los números naturales de primero a tercero y después aparecen los fraccionarios, ¿cierto? Ni siquiera los racionales, aparecen los fraccionarios. Y parte de lo que tienen que hacer los estudiantes cuando aparecen los racionales es olvidarse de los naturales, porque aprenden cosas en los naturales que no pueden ser utilizadas en los racionales. Después por allá hacia el grado, o sea, ya estoy hablando de niños entonces entre los 12, 10, 11 años de edad, luego entran al bachillerato y entonces aparecen los enteros, o sea, las cantidades negativas. Y ahí sí, ni que se diga, porque toda la primaria estuvieron en una lógica en la que no podían existir las cantidades negativas y de pronto por obra y gracia de un cambio de año lectivo aparecen las cantidades negativas. Y ahí sí que hay que olvidar cosas de las que se habían aprendido solo con los positivos para poder, y así sucesivamente, o sea, la cadena sigue. Y Davidoff dice, necesitamos un enfoque que nos permita trabajar la enseñanza de la aritmética escolar sin que tengamos que estar reinventándola cada vez. Y él propone una mirada histórica de la construcción del conocimiento matemático y dice, las magnitudes fueron la base para la construcción del pensamiento matemático. Y él demuestra allí en su libro cómo una enseñanza basada en las magnitudes nos permitiría trabajar de manera integrada todos los sistemas numéricos a partir del estudio de las magnitudes, las medidas, sus relaciones, sus acciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que allí es justo precisamente ese punto donde la escuela, todavía nuestra escuela, por lo menos en Colombia, el estudio de las magnitudes sigue estando ausente, ¿sí? Seguimos haciendo procesos de conteo, pero seguimos centrados más es en la lógica de los conjuntos. Así ya no mencionemos la palabra, porque creo que ya no enseñamos el tema conjuntos, pero la estrategia de trabajo sigue centrada en la lógica de contar, sigue centrada primero en estudiar los naturales, después estudiar las fracciones, después estudiar los negativos. O sea, seguimos anclados a una estructura curricular que se diseñó más o menos en los años 60 con el advenimiento de las matemáticas modernas. Bueno, yo no sé, creo que hay por el momento con esta primera intervención un poco larga. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. De hecho, quiero rescatar algo que usted está mencionando y de alguna manera, frente al cuestionamiento que voy a proponerle ahorita, puede profundizar en algunos de los aspectos allí que ya viene dando. Cuando usted habla sobre la coordinación de los procesos de covariación de las magnitudes, pues surge la pregunta sobre qué tipos de relaciones lógicas en las que podemos ver los procesos de unitización, relaciones de equidiferencia, coordinaciones de conteo iterarios y otras que están en la base de la construcción del razonamiento multiplicativo. Hasta dónde estas relaciones se han cohesionado fuertemente a las generalizaciones de los procesos aditivos y, digamos, desde su perspectiva, desde sus consideraciones, qué propuestas se están llevando a cabo en el aula o en los textos escolares en relación a esto. Profe, el micro. Carachas, siempre me pasa. El micrófono cerrado y uno hablando como loco. Bueno, no, les decía que voy a compartir unas diapositivas para tener un apoyo gráfico que me permita hablar un poco más de esto que estás diciendo. Entonces, ya vamos a compartir acá. Ahí vamos bien, ¿no? Sí, sí, señor. Mire, una de las cosas, esto, parte de lo que les voy a mostrar aquí tiene que ver con mi trabajo de doctorado, parte tiene que ver ya con otras cositas que hemos hecho por otros lugares, pero digamos que el punto clave está aquí. Una de las preguntas que nosotros nos hicimos con mi tesis doctoral, bueno, ¿pueden los niños pequeños, aquí este trabajo se hizo con niños de grado tercero, o sea, estamos hablando de niños entre los 9, 10, 11 años de edad,
Y entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos en primera instancia es, bueno, ¿pueden los niños percibir y coordinar estos procesos de variación? Y entonces, por ejemplo, fue una tareita que se les puso a los niños. Dice, Andrés pagó 120 pesos por 8 confites, o sea, dulces. En Cali, donde hicimos este trabajo, la palabra confite tiene que ver con dulces, bananas, o como se llaman en algunos lugares del mundo. ¿Cuánto pagará por 3 confites? Y se le daba una tabla, como está aquí en el lado, en este lado, espérame, yo activo algo. Estaba esta tabla, se les daba esta tabla y en esta tabla aparecían los dos valores, 8, 120, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba allí? Los niños, lo que nosotros identificamos es que estos niños efectivamente percibían que había una situación de variación y cambio y hacían intentos de comprender esa relación. Por ejemplo, estos estudiantes, este chico o chica, no sé, cogió y colocó 114, 115, 116, 117, 120, luego 122. ¿Sí? Y entonces uno dice, pero ¿qué percibió él como variación? Pues él lo que percibió como variación es como algo así. Él no se fijó tanto en los valores de acá de la columna de la izquierda, sino que se fijó un poco como cuántas casillas vacías tengo que completar. Y entonces empezó a poner allí unos números que le fueran coincidiendo y que le permitieran llegar como con cierto nivel de tranquilidad sobre el 120, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se ve con un poco más de claridad lo que les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Tengo acá, como acá estos valores están de 2 en 2, 4, 6, 8, 10, muy seguramente entonces el estudiante o la estudiante dijo 120, 118, 116, 114, 112. ¿Sí? Este es similar al anterior. Similar al anterior, ¿cierto? Sin embargo, aquí ya tomó valores mucho más, unas variaciones de 20 en 20, ¿cierto? Aquí ya hay un trabajo un poco distinto porque este chico o chica logró visualizar que de 15 en 15 llegaba, de 15 en 15 llegaba a 120 y entonces intentó unos procesos de variación por esa vía. Y al que quiero llegar es a este que está aquí. La mitad de 120 es 60 y 60 son 4 dulces. La mitad de 60 es 30 y 30 son 3 dulces. Y así, con esa información, llenó la tabla. ¿Sí? Estamos hablando de la misma tarea para los mismos estudiantes abordada de distintas maneras. Y lo que esta tarea nos enseñó es que efectivamente los niños sí pueden percibir esos procesos de covariación. Lo que pasa es que lo que teníamos que entrar a analizar con los niños era cómo promover una serie de tareas que les permitieran a ellos identificar cuáles eran las dos magnitudes que estaban covariando y qué tipo de correlaciones queríamos nosotros favorecer en esos procesos de correlación. Obsérvese que ya este chico está haciendo unos procesos pues bastante sofisticados, o chica, no sé, 120, la mitad de 120 es 60, la mitad de 8 son 4, o sea, ahí ya aparece efectivamente. Y esta también, estas respuestas que nos dieron los chicos y las chicas también nos empezaron a mostrar que un concepto clave para pensar el problema aquí multiplicativo, por lo menos en este contexto del isomorfismo de medidas, tenía que ver entonces con la noción de razón. Y entonces esas ideas, esas dos ideas fundamentales fueron las que nosotros empezamos a explotar en el trabajo. La idea de razón y cómo llevábamos a los chicos a que comprendieran una idea de razón que vinculaba dos magnitudes, los procesos de variación de dos magnitudes, y que pudieran con esa idea de razón correlacionar esos procesos de esas magnitudes. Entonces empezamos a proponerle cosas a los niños para que ellos hicieran trabajo. Por ejemplo, aquí esta era una tareita muy parecida a la anterior, donde se le decía a los niños, que está aquí en la parte superior, esta de la parte superior izquierda, sí, la izquierda. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Era que 4 bananas, 4 dulces costaban 200 pesos. Pero esta es una situación de una chica que se llama Juanita, una chica hipotética que se llama Juanita. Ella quería regalarle un dulce a
a cada compañerito y eran 20 compañeros en el salón y ella sabía que 4 dulces costaban 200 pesos. Entonces la pregunta era cuánta plata necesitaba para comprar los 20 dulces. Si ustedes miran acá, se dan cuenta que este procedimiento, por ejemplo, pone 4 dulces 200, 4 dulces 200, 4 dulces 200 y así hasta que completó los 1000. Y entonces eso también nos empezó a mostrar que había un proceso allí que era muy interesante con los niños que empezaban a entrar en esta idea de razón y era el que tenía que ver con identificar en cada una de las dos magnitudes sobre las cuales estaba planteada la situación la unidad para contar. ¿Sí? Obsérvese que una unidad para, por el lado de los dulces, la unidad para contar era 4. 4, 4, 4, 4. Y del lado de la plata, la unidad para contar era el 200. 200 más 200 más 200 más 200. Y eso efectivamente permite a los niños coordinar ese doble proceso de conteo. O sea, ustedes me dirán, ¿pero están contando? Sí. ¿Esos sumas iguales? Sí se parecen las sumas iguales, pero tienen una connotación distinta. Es que los niños están coordinando dos sumas iguales, o sea, están llevando coordinadamente dos procesos de sumas iguales y esos dos procesos de sumas iguales son los que les permiten a ellos identificar la covariación. En estas otras dos figuras, lo que ustedes ven aquí son estrategias que los niños se inventaban para poder hacer ese proceso. Por ejemplo, miren cómo aquí en a ver, ¿cuál podemos mirar? No sé si alcanzan a ver aquí de la mitad, ¿cierto? Donde tengo el punto rojo, de acá, si se alcanza a ver allí más o menos en las diapositivas, pero si ustedes ven tiene un 8, o sea, este es un conteo que se está haciendo de 9 en 9, ¿cierto? 9, 18, 27, 36, 45, 54 y tiene el 9 y debajo tiene creo que era 11 que se estaba repitiendo, o sea, los dobles, o sea, hay un proceso de coordinar un doble conteo y esa coordinación de doble conteo. Y lo que nosotros empezamos a entender era que cuando el niño hacía 18 arriba y ponía 9 rayitas abajo, pues lo que estaba diciendo era que había una vez más y que cada vez era 9. ¿Cierto? Y en este caso 9 y 9, 18, entonces iba haciendo ese proceso de coordinación. Por aquí tengo otro donde de pronto se ve más claro eso, ¿cierto? Aquí se ve en estas representaciones ya no tan icónicas, se ve un poco más claro eso. Aquí, por ejemplo, este de acá de la izquierda, ¿cierto? Dice 5 más 5 son 10, o de acá mejor, mire, vean. Un bolo 9 puntos, un bolo 9 puntos, un bolo 9 puntos, un bolo 9 puntos. Y ahí está claramente coordinado el doble conteo, ¿sí? A partir de estas representaciones que hay aquí. O acá, 2 bolitas son 12, otras 2 bolitas son 12, otras 2 bolitas son 12, entonces, ¿cuántos puntos son en total? Entonces, con esto creo que puedo redondear la idea, ¿sí? ¿Cuáles son esos procesos que nosotros vimos? Aquí en este caso estamos hablando de niños que iban a empezar a pensar la multiplicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué aparecía fundamental? Identificar las unidades para contar, coordinar las repeticiones de esas unidades y llevar entonces, por supuesto, un control de una unidad que se repite y de una cantidad que se repite tantas veces como repitió la unidad de conteo, ¿sí? Y eso se ve, por ejemplo, de acá es muy bonito. 2 bolas valían 5 puntos, estaban jugando con canicas y entonces había que sacarlas de un cuadro. Cada 2 bolas que salían del cuadro eran 5 puntos, entonces 2 igual a 5, pues aquí el niño no estaba diciendo que 2 era igual a 5, lo que estaba tratando de escribir era que 2 bolas valían 5 puntos. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas canicas sacó? 1, 2, 3, 4, 5, sacó esta cantidad de canicas, luego intenta hacer la cuenta, aquí se equivoca, pero realmente no es tan importante esta equivocación, no quiero decir que se la tenga lo que pasar por alto, sino que lo que importa ahora es poder ver cómo controlaban esos procesos de conteo. Esta es una situación similar, 2 bolas son 5, entonces van 5 puntos, otras 2 bolas son otros 5, entonces van 10, 2 bolas son otros 5, entonces van 15, y cómo controlan ellos esa manera de establecer. Aquí nosotros decíamos, aquí los niños ya están empezando a entender la idea de razón,
¿sí? La razón 2 es a 5 y están utilizando unas representaciones que les permiten operar con ellas. Yo creo que ese es un punto clave en el trabajo que nosotros hicimos y por supuesto, entonces, lo que decía ahorita, identificar la unidad de conteo, las correspondencias entre esas unidades de conteo, los procesos de conservación de la suma y de conservación de la razón, que esto tiene que ver mucho con el trabajo de Vergniaud y las estructuras aditivas de Vergniaud, y por supuesto la comprensión de la relación analítica de las cantidades. Sobre esto pues ya hemos escrito algunas cosas, algunos de los artículos que vimos, pues lo voy a dejar allí, pero no sé si de pronto más adelante necesitamos, pues volvemos sobre estas diapositivas para otros elementos. Gilbertico, en esta presentación que nos haces, quiero resaltar 3 cosas para ubicarte la pregunta. Uno, está cómo los niños sí pueden empezar, esa afirmación en términos del maestro que de entrada puede permitirse pensar que a pesar que los niños están en segundo, en tercero de la básica, 6, 7, 8, 9 años, se pueden empezar a identificar y a razonar sobre esa covariación o esa correlación en esos dobles procesos de conteo. Lo otro es que tú insistes en que ahí juega un papel muy importante considerar esas 2 magnitudes y que en esas 2 magnitudes hay unas unidades que son unidades para contar y que hay unos dobles procesos en términos cognitivos que está involucrado en ese proceso de covariación. Entonces, quisiera que primero nos profundizaras un poco en eso que nos has mostrado de situar a los niños en diferentes situaciones extramatemáticas o situaciones cercanas o fenómenos cercanos a ellos, el juego de la canica, el conteo de los confites, el conteo de los puntos en el juego de los bolos, o el hecho de ir a la tienda y pensar si puedo comprar 5 dulces o si puedo comprar 6 o si me alcanzan para los 10. Ese conocimiento informal de la vida en el que se mueve el niño, y en Colombia donde tenemos tanta diversidad, donde tenemos niños, donde están en el contexto donde hay hatos lecheros o donde se produce miel o donde, por ejemplo, aquí en el Valle todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar, con los dulces, en Antioquia con las flores, esos contextos y ese conocimiento informal, ¿cuál es el papel en esta construcción cognitiva del razonamiento referente a lo multiplicativo, en esas iteraciones, en esas agrupaciones que ellos hacen, en las particiones, en las reparticiones, en las comparaciones? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues para mí es muy importante preguntarte cuál es el papel que tienen esas representaciones, porque lo veíamos en los ejemplos que nos estás mostrando, el papel del registro tabular en esas reagrupaciones, esos señalamientos que hacen para el 2, no indicando que es el primer ordenamiento o el segundo, sino que 2 canicas valen esto, otras 2, entonces hay implícito entre esas representaciones unos enunciados o un razonamiento que une esos diferentes tipos de representaciones, porque ahí vemos la representación tabular, la representación numérica, anudada a la lengua natural. Entonces, ¿qué papel juegan esos contextos de situaciones, digamos, que pertenecen al trasfondo de la vida de los niños, y por otro lado el papel de esas representaciones en ese andamiaje cognitivo alrededor de este razonamiento multiplicativo? Bueno, son 2 preguntas distintas, entonces bueno, voy a separarlas porque además muy interesantes. Mira, lo que les mostré ahorita, lo que les mostré en esas diapositivas, derivó del trabajo que hicimos, como les decía, pues en el doctorado, y allí usamos el juego como un contexto para poder motivar a los niños en este proceso de la reflexión sobre estos procesos de covariación. ¿Qué juegos utilizamos? Ya los mencionaste algunos de ellos, mencionaste el juego de los bolos, mencionaste
jugábamos también, pues, lo que llamamos el juego de la canasta, pero es una variación pues, de juegos de puntaje, jugamos tiro al blanco, etcétera. ¿Por qué, por qué preferimos el juego en ese momento? También un poco de la historia personal. Por esa época yo ya andaba, estoy hablando de 2006, 2007, 2008, 2009, que hicimos el trabajo de campo en la tesis del doctorado. Yo andaba muy inconforme ya con la perspectiva de las ciencias cognitivas, porque yo sentía que no me permitían explicar muchas cosas de los que estaba pasando en la escuela. O sea, me permitía explicar cómo esos procesos mentales, me permitían explicar cómo pensaba el niño, pero cuando yo iba al aula de clases yo sentía que no podía usar eso de manera tranquila, que en el aula de clases esa vaina me forzaba a causas y a decisiones que a mí no me parecían como apropiadas en ese momento. Y entonces por esa época ya venía estudiando toda la línea vygotsiana del pensamiento y entonces empecé a mirar por ese lado de la perspectiva de la teoría de la actividad que habían allí unos elementos que me podían ayudar a generar otro tipo de explicaciones adicionales que por el lado de las ciencias cognitivas no lo podía hacer. Entonces el juego apareció allí precisamente como esa posibilidad de tener. ¿En qué sentido? Miren, yo necesitaba enseñarle a los niños que aprendieran a hacer las correlaciones y a llevar esos procesos de correlación. Pero por supuesto eso era un proceso formal. Entonces, si yo hubiera querido enseñar eso como tradicionalmente lo hacemos con un contenido, un tema y un ejemplo, pues indudablemente eso iba a ser un fracaso. Entonces yo necesitaba algo que desencadenara la actividad de los niños, ¿cierto? Que los pusiera en actividad y que yo pudiera orientar esa actividad de los niños dependiendo las condiciones y las necesidades. O sea, necesitaba una actividad detonante, o sea, necesitaba una necesidad que detonara la actividad y entonces, claro, en ese momento pensamos que el juego era la opción. ¿Por qué? Porque a los niños les gusta jugar y el juego, entonces los niños inicialmente lo que querían era jugar, o sea, ellos estaban jugando y era la necesidad de ganar la que los iba a ellos a ir llevando a reflexionar sobre cómo afinar sus estrategias. Y en la medida que ellos iban jugando, entonces nosotros íbamos modificando, cambiando, reordenando las reglas del juego. A veces entonces jugábamos con bolos de un solo color y todos valían un punto, pero después valían dos. Después poníamos bolos de un color, de dos colores, y entonces los verdes valían de a 2 puntos y los rojos valían de a 5. Ese ir cambiando las reglas del juego entonces obligaba a que los chicos tuvieran que modificar sus estrategias y al modificar sus estrategias entonces tenían que empezar a pensar nuevas formas y nuevas relaciones y cómo manejar ya esas relaciones. También empezamos a introducir paulatinamente el uso de registros gráficos y de registros tabulares y teníamos ya en ese momento también una intencionalidad muy fuerte y era el uso instrumental de los registros. O sea, ahí en ese incluso tú conoces muy bien la historia, mi entrada a la idea de los registros fue por la línea de Duval, pero también me fui apartando de ella cuando empecé a entender que los registros eran instrumentos del pensamiento, ¿cierto? Y entonces, claro, lo que yo les mostraba allí con las diapositivas era precisamente eso. Cuando el niño o la niña llegaba y dibujaba 4 bolitas que representaban los 4 dulces y debajo ponía 200 y después volvía a repetir la misma estructura, ese registro no solamente le está permitiendo a esa niña o niña objetivar la relación, ¿cierto? Porque es que la ha objetivado al ponerla allí, al poner 4 bolitas que son 4 dulces y un 200 que significa 200 pesos, ese niño o niña objetivó la relación, o sea, objetivó la razón. Claro, debió haberla, no la objetivó formalmente hablando en el sentido de 2 a 4, que sería la razón allí, no la hizo de esa manera, perdón, de 1 a 50, que sería la relación, digamos, formal, un 50avo, no, pero la objetivó en esa relación. Y el hecho de que la hubiera objetivado le permitió repetirla. Y al repetirla la está usando instrumentalmente. Entonces, ¿qué fue lo que fuimos ganando con los chicos en la medida que ellos iban introduciendo notaciones cada vez más aritméticas y menos icónicas? Pues que ganaban mayor capacidad operatoria. Entonces, en la medida que los niños ya iban usando unas formas de representación más formal, pues también tenían unas maneras de operar más
más eficientes, por así decirlo. Entonces el papel que jugaron los registros allí era un papel, era fundamentalmente un papel de objetivar relaciones o objetivar acciones, pero también ese carácter instrumental del registro que tuviera en mente y que le permitía operar con el registro y por lo tanto desarrollar procedimientos. Eso por el lado del papel de los registros y todo. Ahora, la otra pregunta que estaba muy unida a esta, ¿y cuál es el lugar de los contextos? Pues todo, o sea, cuando nosotros pensamos, y lo voy a poner aquí con un ejemplo de un trabajo que hicimos aquí ya hace unos 4 o 5 años, que estábamos con chicos, eran unos chicos, unas chicas de grado cuarto, y estábamos trabajando unas cuestiones ya directamente de proporcionalidad. No, mentiras, estos son de grado tercero y estábamos trabajando sí, cuestiones, es más con la multiplicación que con la proporcionalidad, pues esas cosas están bastante unidas. Bueno, el hecho es que lo que estábamos haciendo con estos niños era organizar estábamos ya a final del año lectivo, entonces se les propuso hacer una fiesta, un ahorro, se les propuso hacer un ahorro durante cierto tiempo y para con ese ahorro hacer una fiesta de despedida. ¿Listo? Entonces, y la primera parte del trabajo cuando llegamos a hacer la fiesta de despedida fue que ellos hicieran un presupuesto. Entonces, o presupuesto, no, ni siquiera inicialmente un presupuesto, sino que ellos hicieran el que querían tener en su fiesta. Y que después en sus casas, pues en las tiendas, en la tienda del barrio, en el supermercado que tuvieran cerca, averiguaran cuánto costaban esos productos, que al siguiente clase íbamos a analizar esa situación. Ellos llegaron con el listado de productos y cuando ya hicimos el análisis de lo que querían para su fiesta, pues ellos se dieron cuenta que la plata que tenían no alcanzaba para lo que ellos querían comprar. Entonces algunos muy desconsolados dijeron que no podían hacer fiesta y pues la profesora muy hábilmente les enseñó que podían hacer una reducción de lo que querían. Ese fue el contexto del trabajo. Entonces, ajustar lo que querían al presupuesto que tenían. Entonces, mire lo que pasó en un grupo de trabajo. Ellos estaban haciendo esa reducción del presupuesto, entonces una de las chicas del grupo, ese sí recuerdo muy bien que era una niña, llegó y les dijo, mire, vea, aquí nosotros estamos pidiendo 3 docenas de vasos, que son 36, pero nosotros somos 30. Entonces realmente no necesitamos 3 docenas de vasos, solo necesitamos 30 vasos. Entonces compremos 2 docenas y media. Miren cómo ya empieza ahí el tema de la proporcionalidad funcional. Entonces ya dice, bueno, a ver, una docena de vasos vale 1.250 pesos. Entonces, media docena, a ver, la mitad de 1.000 es 500, la mitad de 200 es 100. Ah, pero 50 no tiene mitad. Entonces le pregunté, ¿cómo así que el 50 no tiene mitad? Y me dice, sí, profe, no tiene mitad. Mire, vea, la mitad del billete de 1.000 es la moneda de 500. La mitad de la moneda de 100, de 200 es la moneda de 100. Pero la moneda de 50 no tiene mitad. ¿Desde dónde estaba pensando la niña? Pues estaba pensando, ella le ayudaba a vender jugos a su mamá por las tardes cuando salía de la escuela y ella estaba pensando justo desde esa práctica que ella tenía fuera de la escuela en relación con el dinero. Entonces, todas estas experiencias nos mostraron que ese contexto informal de la vida de los niños no lo dejan cuando ellos entran a la escuela, sino que ellos entran a la escuela y piensan las matemáticas con esa escuela. Si nosotros hubiéramos evaluado la respuesta de la niña de que 1.250 no tiene mitad, en términos estrictamente formales le hubiéramos dicho no sabe dividir. Y ya vieron todo el razonamiento detrás de lo que la niña dijo, o sea, la niña sí sabía dividir. Claro, en un contexto restringido y en un contexto limitado. ¿La dejamos ahí? No, claro que no. Le proporcionamos herramientas para que ella pudiera darse cuenta que 1.250 sí podía tener mitad. Solo que ella necesitaba pensar los números de una manera distinta, no necesariamente unido a los billetes y a las monedas que estaban circulando en ese momento en nuestro país. Entonces, todo que ver, o sea, el contexto, y en este momento estamos en ese tipo de exploraciones de ver cómo podemos generar situaciones, no solamente a través del juego,
sino de situaciones contextuales a través de las cuales nosotros podamos enriquecer esa práctica cotidiana con cierto tipo de prácticas matemáticas un poco más formalizadas que les permitan a los niños, digamos, pensarlas de manera distinta y organizarlas de manera distinta. Mire que no estoy diciendo organizarlas de manera mejor ni nada de esas cosas, y no estoy diciendo que el conocimiento matemático formalizado sea mejor que el conocimiento informal, y no estoy diciendo que esos niños que no saben el conocimiento informal no sepan matemáticas. Estoy diciendo que las saben de una manera distinta, y lo que estamos aquí intentando es ponerlas en diálogo, no superponer unas sobre las otras, sino ponerlas a dialogar. Bien, profe, muchísimas gracias. Yo quiero ser sincero y contarle que tengo una encrucijada, porque, bueno, y aquí mirando la pregunta que voy a introducir un poco, pues se ha visto que dentro de sus investigaciones se afirma que cuando se ha trabajado sobre razones, proporciones y proporcionalidad, pues ha sido un campo ampliamente explorado, ¿sí? Que incluso pues, ha permitido dar aporte a las relaciones multiplicativas y a la construcción de objetos matemáticos. Bien, pero cuando uno va y revisa las evaluaciones y sobre todo más recientes que dan muestra de cómo están estos objetos de conocimiento, lo que uno logra identificar allí es que pues, los estudiantes o la mayoría de ellos tienen dificultades en aprender, ¿sí? Lo que vendría a ser aquí el tema de la multiplicación. Entonces, pues la reflexión o la conclusión a la que uno llegaría es que hay una necesidad de hacer mayor investigación, pero más de carácter investigativo, para poder mirar cuál es la incidencia o la intervención que se tenga que dar en el aula a fin de que haya pues esa comprensión del trabajo en el mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para que las investigaciones tengan un acercamiento al trabajo que se hace en el aula? Porque lo que muestra la historia es que no se ha logrado pues mucho hasta el momento. Esa es una pregunta bien difícil, y pues digamos, por ejemplo, en el caso, digamos, y toca pues mi interés personal de manera muy directa, porque es que sí, efectivamente, hay un tema muy complejo del distanciamiento entre la investigación, digamos, formal de la educación matemática en particular, y en general pues de la investigación pedagógica y educativa, y de lo que realmente pasa en el aula. Hace poco he estado trabajando un autor de nombre, se llama Arthur Becker, que vienen trabajando desde hace muchos años en una perspectiva de investigación que se llama, pues traducida al español, es algo así como investigación basada en diseño. Y en uno de sus libros más recientes, la introducción arranca diciendo más o menos como, miren, la investigación formal en educación matemática es muy pesada, es lo suficientemente pesada como para que pueda ser usada fácilmente en la escuela, y por ende los resultados son lo suficientemente complejos como para que puedan ser útiles en la transformación de las prácticas de los maestros. Ese es más o menos el sentido de la frase. ¿Qué quiere decir el con pesada? Quiere decir que las metodologías de investigación no se pueden trasladar al aula tal cual, ¿cierto? Y yo voy a poner un ejemplo de una teoría que estudié mucho en mis años mozos, que es la teoría de las situaciones didácticas, ¿sí? Yo me formé en el pregrado y parte de la maestría con el campo de las situaciones didácticas, pero yo era maestro de escuela también en ese momento, y yo decía, pero yo no tengo cómo poner a funcionar esa teoría en mi escuela, ¿sí? Porque es una estructura demasiado que exige unas finuras en los análisis, que exige unas finuras en el diseño y en el tratamiento de las situaciones. Y yo decía, no, no es posible. Entonces había que sentarse a pensar, a movilizar, a hacer adaptaciones para poder poner a funcionar eso en la escuela. Y por otro lado, los resultados de investigación se vuelven también a veces muy complejos para poder ser llevados a la escuela. Por ejemplo, ideas tan sencillas como estas que hemos venido trabajando con Teresa sobre el asunto de las fracciones y de las magnitudes, o sea, de los racionales, ¿cierto? Y de las magnitudes y del trabajo con las magnitudes, pues se exige de todas maneras unos ciertos tipos de conocimientos que
pues un maestro se va a demorar un tiempito en apropiárselas, pero con un agravante, y es que esos trabajos, por ejemplo, que hemos hecho Teresa y yo durante 2, 3 años para poder llegar a unas pequeñas síntesis conceptuales, al maestro se le tendría que multiplicar por 1000, por 100.000, porque es que el investigador A habló de esta cosita, el investigador B de esta cosita, el C de esta cosita, cada uno se gastó 2, 3 años para llegar a esa síntesis, pero el maestro las tiene que poner todas juntas en la escuela al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, un maestro se tendría que, para poder, digamos, poner a funcionar esa investigación en la escuela, se tendría que volver expertos por lo menos en 1000 líneas de investigación o hasta más para poder organizar un año lectivo, ¿sí? ¿Quién lo puede hacer? O sea, y no estoy diciendo que los maestros no puedan estudiar, no, 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 nada de eso, simplemente es una tarea titánica, pero además los de primaria no solamente es matemáticas, es ciencias, es lenguaje, es sociales, o sea, póngale todas las áreas, o sea, es una labor titánica para el maestro. Y cada día se producen miles y miles de resultados en la investigación. Entonces, un poco lo que estamos últimamente pensando es, con autores, como por ejemplo Baker y otros tantos, es que, hombre, nosotros como investigadores tenemos que poner la mirada también en otro lado, y es hacer trabajo que sea utilizable directamente en el aula. O sea, hacer trabajo con los maestros, pero un trabajo pensando ya no tanto en el desarrollo de la investigación, sino en el desarrollo mismo, didáctico y pedagógico y profesional del maestro. O sea, hacer investigación en el aula con los maestros, ¿sí? No ir al aula a hacer investigación, sino hacer investigación con el maestro. Eso no me lo inventé yo, eso no lo estoy diciendo yo, eso hace muchos años que mucha gente nos viene llamando la atención sobre eso, de que tenemos que cambiar ese foco de la mirada en la investigación. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer investigación básica, sí. Lo que pasa es que es invertir el asunto. Nosotros hacemos investigación básica para ver si el maestro la usa. Y entonces, no, hagamos una inversión del asunto. No hagamos la investigación básica por la investigación básica, hagamos la investigación básica con el maestro para el desarrollo curricular del aula. Y si en ese proceso podemos hacer síntesis conceptuales para la investigación básica, maravilloso, pero ese no sería el foco. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer todavía mucho trabajo para acompañar a los maestros en ese proceso. Y insisto, no en hacer investigación sobre la escuela, sino con la escuela, con los maestros. Insisto, eso no me lo inventé yo. O sea, eso viene desde hace muchos años que nos están haciendo ese llamado de atención. Y a ver si podemos empezar a generar pues esa transformación, digámoslo así, curricular que nosotros necesitamos, porque es que nosotros tenemos un currículo que está anclado en la tradición, o sea, en grado primero enseñamos los números del 0 al 100. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos enseñado los números del 0 al 100. Y entonces uno dice, tiene que seguir siendo así. La calculadora está expulsada de la escuela. ¿Por qué? Porque toda la vida la hemos expulsado. Y tiene que seguir siendo así. Entonces, para eso necesitamos movernos hacia otro lugar. Y gran parte del cambio viene de nosotros mismos como investigadores, en ese cambio de mirada acerca de nuestro relacionamiento con la escuela y con el maestro. Gilbertico, en eso último que acabas de mencionar, me sitúas perfecto y voy a retomar tus palabras de qué hacer con esa tarea titánica que tienen los maestros. Yo no creo que solo en Colombia, sino toda en Latinoamérica, bajo las realidades, la diversidad, los contextos tan complejos, para que el trabajo sea pensado en el aula. Creo, por un lado, no sé si estás de acuerdo conmigo y William, las maestrías de profundización que tenemos en nuestro contexto es un escenario para hacer ese trabajo, el cual estás planteando, de el desarrollo didáctico pensado y para el aula.
por otro lado, los procesos de formación, pero ahí entra, y voy a retomar algunas preguntas que han puesto en el WordPress, Gilbertico, que van ligadas con la pregunta sobre el currículo. Mira, por ejemplo, la maestra Adriana te plantea en este escenario de diálogo de, bueno, pero ¿cómo distinguimos el pensamiento numérico y su relación con el lenguaje? ¿En qué momento debemos trabajar este trabajo? ¿En qué momento debemos desarrollar este trabajo con las proporciones? Doble, triple, y entonces nos sitúa que en el primer semestre del bachillerato en educación media superior en México, en las edades entre 14 y 15 años, se realizan o se introduce estas relaciones de multiplicación con la proporción directa, pero entonces la pregunta que ella se hace es, ¿y entonces sería conveniente que estas relaciones multiplicativas deben ser contempladas dentro de los estudios formales desde la básica? O sea, ya se está pensando si esta introducción a esta covariación entre estas magnitudes se debe pensar desde los primeros años de escolaridad en la básica. Y entonces ahí la pregunta, Gilbertico, es si como maestros debemos analizar para salirnos un poco de ese currículo anclado en lo tradicional, ¿cuáles serían esos elementos básicos en el que podríamos establecer o empezar a considerar actividades o desarrollo de procesos cognitivos alrededor del razonamiento multiplicativo? ¿Y qué tipo de actividades específicas estos maestros deben pensar en involucrar en el desarrollo de los currículos o los planes de aula que se puedan pensar en el marco de las realidades de nuestro contexto y de toda Latinoamérica? Obviamente, pues desde tu experticia y desde las investigaciones que has hecho. Hay cosas que puedo responder y otras que por supuesto no. Pero miren, antes de intentar una conversadita aquí al respecto de esto que planteas, que es muy interesante, yo quiero también llamar la atención sobre algo. O sea, cuando yo estoy diciendo que necesitamos poner de cabeza la escuela y ponerlo y voltear a mirar en otra dirección, no lo hago con el ánimo de satanizar lo que estamos haciendo en la escuela. ¿Cierto? Porque uno también o sea, yo soy muy enemigo de los discursos que nos dicen es que la escuela no está haciendo lo que debe. No, la escuela está haciendo lo que puede y lo que considera que tiene que hacer. Pero sí es muy importante hacer un análisis de por qué estamos enseñando lo que estamos enseñando. Ese es un trabajo que estamos haciendo aquí. Vamos a iniciar con una tesis de doctorado, vamos a tratar de hacer un rastreo muy fino sobre, bueno, ¿por qué estamos enseñando lo que estamos enseñando? Porque es que lo primero que tenemos que tener presente es que si estamos anclados a una tradición, esa tradición tuvo que tener un origen. Y entonces cuando decidimos que eso iba a ser así, ¿por qué se decidió? Y lo que queremos un poco es develar. Cuando se decidió que en grado primero había que enseñar los números del 0 al 100, primero los números del 0 al 10 y después del 10 al 100, y que lo primero que había que enseñar del número era la grafía del número, la grafía del 1, la grafía del 2, y que entonces el 1 había que estar unido a una cosa y el 2 a dos cosas y el 3 a tres cosas. Eso se decidió por alguna razón. Y lo que nosotros tenemos claro es que cualquier proceso curricular, cuando se define por intereses políticos, sociales, culturales, y queremos develar esos intereses sociales, políticos, económicos que están allí detrás de esas decisiones que se tienen, y por ende empezar a pensar, bueno, siguen siendo válidos esos principios bajo los cuales se decidió. Por ejemplo, el currículo de la primaria en Colombia y creo que en América Latina se diseñó entre 1820 y 1850. Más o menos. ¿Y por qué? Porque fue la época en que las luchas de liberación cumplieron sus acometidos, que fueron más o menos en la misma época en toda América Latina. Pues bien,
Allí habían unas intenciones muy claras desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y social, de por qué había que enseñar eso. Y había que enseñar eso porque teníamos que sacar al pueblo de la ignorancia. Era un pueblo que no sabía leer y que no sabía escribir. Y ese currículo que se decidió enseñar respondía a unas necesidades sociales, políticas, económicas y culturales. La pregunta que tenemos que empezar a hacernos entonces para ir cambiando hacia el segundo foco es, ¿y tiene que seguir siendo así? ¿Sí? Que los algoritmos se enseñaran en los primeros años de la escolaridad, los 4 algoritmos básicos, o sea, el algoritmo de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división, tenía un sentido muy profundo en tanto era la manera más eficiente de calcular. Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿y hoy sigue siendo la manera más eficiente de calcular? Seguramente no, ¿sí? Gastamos 3 años de la vida de los niños enseñándoles 4 algoritmos que después nadie va a usar. ¿Sí? Yo no he visto el primer adulto en un supermercado que tenga que decidir entre cuál producto comprar porque quiere comprar el más barato y saque una libreta y un lápiz y empiece a hacer una división con decimales bastante difícil y bastante tortuosa. No. Saca su celular, hunde unas teclas y ya sabe qué tiene que hacer. Pues bien, entonces, es en ese sentido que yo insisto en que debemos sentarnos a pensar qué es lo que necesitamos enseñar, pero no en términos de, y tampoco tengo la respuesta, que era la otra parte. O sea, ¿qué tenemos que enseñar? Yo no sé. Lo único que yo tengo claro es que tenemos que sentarnos a pensar lo que estamos enseñando, por qué lo estamos enseñando y para dónde vamos, ¿cierto? Y si las necesidades actuales, sociales, culturales, económicas y políticas nos están exigiendo otras cosas y la escuela no está logrando visualizar esas otras cosas que tenemos que enseñar. ¿Qué nos ha mostrado las experiencias que hemos realizado? Nos ha mostrado, por ejemplo, que uno sí podría tener trabajos con los niños sobre todos los sistemas numéricos desde muy pequeños. Nosotros hemos hecho trabajos incluso con niños de preescolar, trabajando estas nociones de positivo y negativo. ¿Sí? Todo depende de qué manera lo llevamos. Por ejemplo, en este caso yo recuerdo muy bien unas experiencias que hicimos con los niños donde jugábamos al tiro al blanco y entonces, de hecho, incluso la primera vez que hicimos esa experiencia fue un asunto de un error fatal que resultó ser muy valioso y es que la maestra decidió innovar el juego y entonces en una de las rueditas no puso que daba un punto, sino que quitaba un punto. ¿Sí? Y eso parecía muy ingenuo, una rueda daba un punto, el otro aro del círculo daba, de la diana daba 2 puntos y una tercera ruedita, un tercer círculo quitaba un punto. Pues bien, no faltó el niño que tenía mala puntería y entonces dos darditos le cayeron donde quitaba puntos y uno cayó donde daba un punto. Y entonces la discusión que se armó en ese grupo acerca de cómo iban a resolver el asunto fue tan interesante que nos enseñó que los niños sí podían pensar esas cosas. Y miren, esos niños después de una larga discusión decidieron que nos paga el punto en el siguiente turno. O sea, para ellos fue claro el deber allí y el -1 como algo que se tenía que pagar después. Y así sucesivamente. Entonces, lo de los dobles y de los triples. Hace un par de años hicimos una experiencia con un juego del dominó con unos niños de grado primero. Y entonces modificamos las reglas del juego y obviamente modificamos el dominó. Y entonces era un dominó donde las fichas no estaban en secuencia como el dominó clásico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que estaban 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32. Ya se me imaginan para dónde va el asunto, ¿no? Estaban todos en dobles y entonces inicialmente ponían, como suele ser con el dominó, la que es igual, pero después le dijimos no van a poner la que es el doble o la que es la mitad. Y después lo hicimos con triples y todo. Y esa experiencia funcionó supremamente bien. Los niños de grado primero, o sea, 7 u 8 años de edad, lograron entender perfectamente qué significaba la relación doble D y mitad D, triple D
y tercera parte de. Claro, esos son números racionales, ¿no? Por supuesto, el camino de ahí hasta los números racionales todavía estamos a años luz de los números racionales, pero sí estamos mostrando que con los niños sí se pueden tener estos trabajos distintos y por supuesto, ¿a qué le estamos jugando aquí? Entonces, si tú me preguntas qué nociones básicas, yo no sé cuántas serían esas nociones básicas, pero yo sí estoy casi seguro por la experiencia que hemos vivido, que hay dos nociones que son básicas y fundamentales que tienen que estar desde la base y desde los primeros años. Primero, ya la habíamos, y ya las hemos mencionado las dos, magnitudes y sus medidas con sus relaciones, y por esa vía la noción de razón. Tanto la razón aritmética como la razón geométrica. Yo sí creo que esas son nociones básicas, fundamentales, que nos podrían ayudar. Y por supuesto hay otra cantidad de cosas que nos está pidiendo la sociedad actual, que nosotros estamos ignorando de manera sistemática. A mí me parece que a esto del pensamiento computacional le tenemos que parar bolas. Y eso va a ser otro elemento allí importante, la modelación también. Entonces, hay otros elementos que también tenemos que empezar a mirar, que no tendrían tanto que ver con la matemática, sino más bien como con todas estas nociones generales del trabajo que estamos realizando y de las capacidades que nos exige la sociedad actual en términos de los desarrollos culturales y económicos a los que estamos sometidos. No sé, creo que con eso más o menos evadí la respuesta. Sí, profe. Listo, profe. Yo quiero aquí, bueno, de pronto también, no volverlo a meter de lleno al tema para que de nuevo salga por la tangente, sino de pronto le permita también particularizar sobre otros aspectos, porque con la intención de que se pueda comprender mejor cómo se establecen esas relaciones de continuidad y de ruptura, que se pueden dar desde esos primeros aprendizajes propios de las estructuras multiplicativas, como lo pueden ser esos procesos de multiplicación, división, partición, relaciones parte-todo, fracción, razón, bueno, eh, eh, hasta la comprensión de los números racionales y las relaciones lineales y no lineales. La pregunta sería, ¿y qué lugar pueden tener estos procesos en las diferentes praxis matemáticas en torno a los conceptos de razón, proporción y proporcionalidad? Oiga, esta está más difícil que todos los otros puntos que hemos hablado. No, mira, ahí hay justo esta mañana estábamos asistiendo a la presentación de los trabajos de final de curso de uno de o sea, de nuestra licenciatura en matemáticas, los estudiantes que están en quinto semestre, que están viendo su práctica pedagógica 5, y esa práctica está enfocada en temas de las prácticas matemáticas en entornos culturales diversos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces allí veíamos cómo de alguna manera, entonces se presentaron, por ejemplo, un grupo de trabajo, presentó un trabajo, perdón, que hizo analizando las prácticas en una carnicería, otro grupo lo hizo mostrando las prácticas de medición de un albañil, otro grupo lo hizo analizando un proceso de las cerámicas del Carmen, muy famosas en Colombia, de cómo hacían los diseños y los procesos geométricos. Y entonces en todas partes empezaban a aparecer como estas mismas ideas que hemos estado discutiendo aquí, ¿sí? Claro, uno ve cómo la manera como el carnicero hacía las cuentas, por ejemplo, hoy va a haber un descuento del 10%, entonces le preguntaban, ¿usted cómo hace para saber de cuánto es el 10%? ¿Cierto? Entonces él decía, no, pues yo multiplico por 10, y entonces, por ejemplo, si la cuenta son 15,000, yo multiplico por 10, y entonces eso me da 1,500. O sea, él tenía un algoritmo allí interno que le permitía decir 10 por 15,000 me da, pues 10 por 15 me da 150. O sea, pero como que 10 por 15 me da 150, pero 150 es muy poquito, o sea, es 1,500. ¿Por qué no puede ser más? Porque sería el total de la cuenta. ¿Sí me hago entender? O sea,
pero hay proporcionalidad, o sea, hay un pensamiento proporcional. Claro, ustedes me dicen, y entonces ese señor es un experto en proporcionalidad directa. Pues desde el punto de vista formal, no, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la actividad práctica, sí. ¿Sí? Entonces, efectivamente, yo creo que lo que tenemos que empezar a mirar muy finamente es, y volviendo un poco a la pregunta que hacía Teresita ahorita, sí, hay que empezar a mirar con mucho detalle cómo hay ciertas prácticas sociales y culturales que también podemos, o sea, en las que están inmersos estos conceptos claves y que nosotros tenemos que, por un lado, apoyar la escuela en el trabajo escolar en esa dirección para poder reconocer esos saberes y poder trabajar pues, sobre esos saberes que son la base como para esos procesos. Pero por otro lado, yo creo que hay también un elemento allí muy importante que vuelve y juega sobre este asunto de poner la escuela patas arriba, y es que nosotros seguimos todavía muy anclados a unas organizaciones curriculares centradas en los contenidos, centradas en los temas. Entonces mire que si uno mira, volviendo a esto de la multiplicación, entonces, los niños estudian entre segundo y tercero la multiplicación, y ahí nada que ver con proporcionalidad, ¿cierto? Por allá entre cuarto y quinto estudian proporcionalidad, pero estudiar proporcionalidad es básicamente hacer regla de tres, ¿cierto? Y una vez que el estudiante aprende regla de tres, lo perdimos, porque le aplica la regla de tres a todo lo que se le atraviese por delante. ¿Sí? Lo que se le ponga por delante, regla de tres. Y claro, como la mitad de los problemas son de regla de tres simple y directa, pues adivina y entonces gana el examen, ¿cierto? La otra mitad la pierde, pero no importa, ganó el examen. Entonces, indudablemente no estamos poniendo, o sea, si nosotros empezáramos a identificar como estos ejes temáticos, nos daríamos cuenta que podemos multiplicar, proporcionalidad directa, función lineal, incluso derivada, son distintas caras de la misma moneda. ¿Sí? Y detrás de todos esos cinco cosas, de esos cinco grandes conceptos que van desde la primaria hasta el bachillerato, están detrás la idea de razón, la idea de variación, la idea de covariación, y entonces uno podría darse cuenta que no es necesario tener tantos temas, que no es necesario tener tantos contenidos, y que a lo mejor podremos pensar y reorganizar el currículo si lo pensamos de manera integrada y bueno, y eso sin hablar con las posibilidades que se nos abren para dialogar con otras disciplinas, ¿no? Y no solamente con las ciencias, que es un diálogo más o menos natural, con el lenguaje, con las ciencias sociales, con el arte, ¿sí? Y entonces ahí, por eso insisto en que también es importante que empecemos a pensar en esa posibilidad de tener trabajos interdisciplinares. De nuevo, eso tampoco me lo inventé yo, eso hace, si usted se va a la literatura de los años 70 y los años 80, ya los investigadores en didáctica, las matemáticas estaban diciendo, pilas pues que el trabajo tiene que ser interdisciplinar, ¿sí? Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿sí? Y hacerlo en la escuela, eso tiene unas connotaciones muy, muy distintas. Gilbertico, tú has mencionado diferentes elementos alrededor de de la construcción de los procesos de orden multiplicativo. Por un lado, considerar que los niños van a plantear hipótesis, se van a enfrentar a diferentes tipos de actividades donde va a situarse en la covariación, en establecer relaciones entre esas cantidades que se establecen de diferentes magnitudes. O sea, la posibilidad de pensar que los niños a tempranas edades sí pueden empezar a enfrentarse a este tipo de situaciones que son propias de, lo decía, de diferentes prácticas, de sus contextos cercanos. El poder, por ejemplo, analizar si hay verdaderamente un descuento en los productos que se ofrecen en los supermercados en estas temporadas de rebajas. Eso por un lado, situarnos que los estudiantes sí tienen esos elementos, porque muchas veces nos encontramos
con nosotros mismos como maestros diciendo, pero eso sí lo podrá hacer un niño de 8 años, eso no será para grado séptimo. Entonces, en estos procesos de formación de maestros, hay veces nos toca primero convencer al maestro de que se atreva a colocar este tipo de situaciones y empiece a escuchar esos razonamientos que van generando en los chicos. Por el otro lado, nos has invitado constantemente en las respuestas a repensarnos el por qué tomamos esas decisiones, que hay establecido unos currículos, una organización por contenido, que rigen, por ejemplo, en nuestro contexto, y sé que en Latinoamérica los diferentes textos escolares, que es como el material fuerte de apoyo que tienen los maestros. Y pensar, ¿y por qué proponemos esto? ¿Y por qué no cambiamos esta decisión? A partir de que sabemos que esas decisiones curriculares se han dado en momentos políticos y que tienen un trasfondo cultural y social. Pero en este momento, Gilbertico y William, que nos ha tocado la pandemia, nos cambió, ahí sí como tú decías, nos colocó la escuela patas arriba, porque ni siquiera eso que teníamos muy establecido empezamos a entender cómo lo íbamos a hacer, porque la mayoría de los chicos en instituciones públicas no tenían la conectividad, ni los mismos maestros, ni las mismas instituciones. Y queremos preguntarte un poco en todo esto que se vivió en Colombia a nivel mundial a partir de la pandemia, de esa migración a lo virtual, quizás la posibilidad de concebir aulas híbridas que antes no se pensaba, de algunos chicos en la casa, otros chicos en la escuela. ¿Esto incide en estas decisiones de la escuela frente al razonamiento o la construcción de razonamiento en lo cognitivo, específicamente en lo que tiene que ver con razonamiento multiplicativo? ¿Será que hay unos elementos de la investigación que nos permite pensar en estos nuevos escenarios donde hay necesidad de quizás poner más pata arriba esas decisiones que venimos tomando? Porque lo hemos vivido y lo he sentido con maestras y con colegas y con estudiantes, que se ha complicado un poco más los procesos de enseñanza en las escuelas con lo virtual. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha pasado y estas consideraciones que han tenido políticamente nuestro gobierno y los diferentes gobiernos? ¿Será que afectan más en esta construcción del pensamiento multiplicativo? A ver, yo creo que, pues primero tengo que decirlo, o sea, yo no soy la persona que más ha estudiado estos temas de la pandemia y de las implicaciones en la escuela. He tenido otras preocupaciones que van rodando aquí pero sí ha sido, pero indudablemente, por supuesto, eso fue un asunto que nos cruzó y que nos obliga a estar continuamente pensando sobre ello. A ver, yo creo que aquí hay que separar como dos cosas que también un poco es lo que hemos estado intentando mostrar. Por ejemplo, ahorita con lo que comentaba William hace un momento acerca como del papel y de las prácticas sociales y del papel de todas estas ideas de la razón, la proporción y la proporcionalidad. Miren, a mí o sea, y volviendo a lo que discutíamos esta mañana con el grupo de estudiantes y recordando una vieja discusión con nuestro maestro, el profesor Luis Carlos Arboleda, que hablábamos acerca del origen de la proporcionalidad, de las razones, de las proporciones y de la proporcionalidad. Y Luis Carlos formulaba una hipótesis que ya hoy en día pues, no está demostrada formalmente, pero ya sabemos que no es una hipótesis, sino que es una realidad. Y digo que no es, bueno, mentira, no, tal vez sí esté demostrada formalmente, que yo no la conozca, la demostración no quiere decir que no exista. Pero lo que quiero decir es que en esas conversaciones, y cada vez estoy más convencido de que esto es cierto, hablábamos acerca de que todo esto que tiene que ver con las razones, las proporciones y la proporcionalidad, que es lo que está en la base de todo el razonamiento multiplicativo, por así decirlo, tiene unas profundas raíces sociales, ¿sí? Y si uno mira tanto a lo largo de la historia como en las prácticas que les narraba esta mañana de lo que los estudiantes analizaron,
todas estas nociones de razón, proporción y proporcionalidad están unidas a ciertos elementos que tienen que ver con la distribución social de bienestar, con el intercambio de bienes y servicios, con la optimización de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, efectivamente, la escuela no necesitaría de nosotros los maestros enseñando a multiplicar y a dividir si nos fuéramos a quedar solo a ese nivel, ¿cierto? O sea que efectivamente la pandemia nos volteó el mundo al revés, pero las prácticas sociales de intercambio de bienes y servicios, el albañil nos explicaba esta mañana cómo él desarrollaba ciertos procesos para optimizar, por ejemplo, el uso de las baldosas, y esos procesos de optimización del uso de la baldosa tienen que ver con proporcionalidad. Él eso lo sabe hoy y lo sabrá mañana independientemente de la escuela, ¿cierto? Pero bueno, viene el problema para la escuela. El problema para la escuela está en, y esa es una reflexión de tamaño mayúsculo para la escuela, y es la decisión en la escuela acerca de lo que tiene o debe o puede enseñar, ¿cierto? Porque bueno, por un lado está un asunto, si yo traigo al niño a la escuela y lo entrego después y no aprendió nada distinto a lo que hubiera aprendido si hubiera estado en la calle solamente, pues entonces, ¿para qué lo trajimos a la escuela? ¿Cierto? Pero por otro lado, lo que le voy a enseñar en la escuela va a hacer que sus prácticas de vida, su práctica de vida sea mejor o peor. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí vienen toda una cantidad de decisiones. Yo sigo insistiendo en que tenemos que traer al niño a la escuela para que esas prácticas que él desarrolla de manera natural, él las pueda pensar de una manera distinta, no reemplazarlas, sino pensarlas de una manera distinta, y que por esa vía pueda también tener mejores condiciones o otras condiciones para tomar mejores decisiones, por lo menos, o decisiones más informadas frente a cómo se desempeña en la vida. Pero entonces, claro, llegó la pandemia y nos puso una enorme cantidad de cortapisos en los procesos educativos. Ahí, cuando la pandemia empezó, a mí me empezó a preocupar mucho el hecho de que estábamos asumiendo que podíamos hacer lo mismo de la misma manera, ¿cierto? Yo veía muchos maestros y muchas instituciones educativas simplemente pensando que mandando unos talleres con los mismos temas y los mismos contenidos ya iba a ser. Después me alegré mucho cuando vi que muchas instituciones empezaron a hacer otras cosas. Empezaron a hacer integración disciplinar, empezaron a hacer integración de áreas, empezaron a hacer simplificaciones. Pero después, y Colombia en eso pues tuvo, creo que el tema del aislamiento en Colombia fue mucho más severo y mucho más largo que en otros países. Otros países retornaron muy rápidamente a las aulas, pero en Colombia estuvimos más de un año, no recuerdo el tiempo exacto, pero sí creo que fue más de un año antes de volver en firme a las aulas, fueron como unos 15 meses. Y entonces me empecé a entristecer de nuevo, y es en el sentido de que dos cosas allí que me parecen muy complejas. Primero, que muchas instituciones que habían hecho esos, bueno, muchas no, algunas que conozco, que habían hecho esos procesos de integración curricular y todo, entonces ya volvieron otra vez de 8 a 9 matemáticas, de 9 a 10 ciencias, de 10 a 11 lenguaje, etcétera, etcétera. Pero lo más complicado es que ya llevamos a los niños al salón de clase e inmediatamente asumimos que podían seguir haciendo exactamente lo mismo de la misma manera como lo hacían antes de la pandemia. Como si la pandemia no nos hubiera afectado en nada. Y a mí me parece que la pandemia sí nos afectó. Los niños dejaron de ir año y medio a la escuela, y ¿qué sabemos nosotros acerca de las afectaciones que eso tuvo en términos de su desarrollo? Creo que ahí es donde también la estamos como embarrando, me parece a mí, porque efectivamente, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que los niños no lograron en su desarrollo durante este año y medio? ¿O qué lograron? No solamente qué les faltó, también qué lograron. No, arrancamos nuevamente como si nada hubiera pasado. Y eso yo creo que nos lo va a cobrar el futuro cercano, en términos del desarrollo de los niños, en términos de los aprendizajes, etcétera, etcétera.
Entonces ahí me parece que tenemos una tarea muy, muy fuerte que hacer y todavía estamos a tiempo de sentarnos a mirar qué es lo que pasó con esos niños, qué desarrollos tuvieron, pero también qué otras cosas no se desarrollaron, qué aprendizajes tuvieron, pero también qué cosas no se aprendieron, para ver también cómo recuperamos ese tiempo, porque no podemos simplemente asumir que no pasó nada. Y yo siento, insisto, no tengo datos, no tengo investigaciones, esto sí lo estoy diciendo desde mi pura percepción personal, pero yo siento que llegamos a la escuela, trajimos a la presencialidad y bueno, borrón y cuenta nueva, no pasó nada. Y creo que eso sí no deberíamos permitirnos. Pero es precisamente lo que decías, Gilbertico, estos fenómenos sociales y culturales afectan la escolaridad y nosotros aquí desde hace 2 años hemos visto en carne propia algo que no esperábamos y que nos cambió a todos, a nivel universitario, a nivel de la media, de la básica. Los maestros tuvieron que tomar decisiones para continuar de alguna manera en contacto con los niños. Muchos niños perdieron ese contacto, muchos niños, y lo siento yo a nivel universitario, han perdido el rostro y han perdido la voz, porque no abren los micrófonos, no abren la cámara. Y en esto que hemos venido discutiendo alrededor de la construcción del razonamiento multiplicativo, creo que están esos sujetos que con los gestos, con el señalamiento, con las representaciones, con la discusión con el otro, eso hace parte también del aprendizaje. Y creo que quedó en stand-by. Para mí, eso que estás diciendo de la construcción de los racionales tiene que ver con la razón, tiene que ver con lo multiplicativo, tiene que ver con la covariación de magnitud, tiene que ver con la derivada, intentando construir todos esos elementos en chicos de 15, 16 años de primer semestre, de los cuales no veo, ni les veo el rostro para decir definitivamente están alejados, como cuando espacialmente los tenemos en el salón de clase y se sientan atrás y uno intenta involucrarlos. Y creo que eso también tiene que ver con Sí, toda la claro, reflexión que por vienes supuesto. haciendo. Por supuesto, o sea, yo cuando los tenía en mi salón de clase, más de una vez eché a la basura todo lo que había preparado porque simplemente miraba a mis estudiantes y decía, esto no va para ningún lado, borrón y cuenta nueva. Ahora, lo que tú dices, yo solo veo, hoy por lo menos tenemos las cámaras aquí, nos estamos viendo los rostros. Cuando yo tengo los 30 estudiantes conectados, no veo sino fotos. Y continuamente me toca hacer, ese es el síndrome de la ouija. ¿Hay alguien ahí? Pues porque uno no sabe si lo están escuchando o no. Entonces, indudablemente, ese asunto del trabajo virtual nos abrió unos huecos grandes y tenemos que tratar de entender cómo fueron esos huecos ahora que volvamos, que estamos volviendo a la presencialidad. Ya la educación básica y media lo hizo, la universitaria ya es de este semestre también en gran parte, muy pocas universidades ya todavía están virtualmente, pero la gran mayoría de las universidades ya están yendo, pero igualmente tenemos que sentarnos a mirar qué aprendieron nuestros estudiantes, qué cosas aprendieron por la pandemia, porque tampoco todo fue malo, pero también qué cosas no les impidió aprender la pandemia. Sí, nosotros ya tenemos estudiantes de tercer semestre que no conocen la universidad, pues la planta física. Eso creo que no es bueno en ciertos sentidos del desarrollo de la vida. Y lo mismo pasa en la escuela. ¿Sí? Las maestras recibieron niños, por ejemplo, en grado primero, ahorita en julio que volvió todo el mundo a la presencialidad, que no habían tenido preescolar. Claro, que no pasaron por los procesos de socialización. Sí. Vea, por ahí nos están diciendo que nos quedan 5 minutos. Este diálogo ha estado muy interesante. William, recomendaciones e invitaciones que tenemos. No, los famosos avisos parroquiales. No, pues dando cumplimiento pues a la hora, agradecerle al profesor, también agradecerle a la profesora por este espacio. Realmente creo que cumplimos y conseguimos repensar que las personas que nos vayan a ver realmente creen esa reflexión y sepan que es un reto
el poder llevar a cabo pues esto en el aula. Ya para finalizar, de igual manera como esto está en medio de una red de repensar, y no solo las matemáticas, hacemos la invitación a la sesión 41 de repensar la física, que es sobre el 15 aniversario, 15º aniversario, perdón, del programa de posgrado en la física educativa, antecedentes, estado actual y retos por afrontar. De igual manera, la sesión 5 de repensar el currículo. El tema es sobre el modelo de gestión para el diseño curricular basado en prácticas de ingeniería de software. Esto se va a llevar a cabo el 29 de octubre. La próxima sesión de repensar las matemáticas se llevará a cabo el 10 de noviembre y es sobre intuiciones probabilísticas en estudiantes de ingeniería. Y de igual manera invitarlos al cuarto coloquio de la red de seminario Repensar, que se llevará a cabo el 18 de noviembre. Listo, esos serían los avisos y pues gracias. De igual manera ahí tuvimos algunos problemas en lo que fue la transmisión, pero sé que la grabación estará subida para pues el gusto de todos. Bueno, William y Gilbertico, mil gracias por este espacio de diálogo para seguir repensándonos las matemáticas. Invitamos a todos los maestros que nos han acompañado, investigadores, de retomar todas las investigaciones del profesor Gilberto Obando y seguir repensándonos cómo se construye este razonamiento multiplicativo. No, muchas gracias a ustedes, fue un espacio muy agradable, lo disfruté mucho. Muchas gracias a todos y bueno, estaremos pendientes, ya vi por ahí unas preguntas en el foro, estaré pendiente de responder en la medida de lo posible, por lo menos para generar más inquietudes. No espero dar respuestas, pero sí seguir generando inquietudes, que es lo que más me gusta. Eso está muy bien. Bueno, un abrazo a la distancia. Chao. Bueno, chao, chao, hasta luego.